Mi nombre es Cruz Virginia Ramos Gordillo, con número de control 1821-2830 del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Diferencial 1 con el profesor Juan Morales Ibarra. Los temas que veremos hoy es el 10.2 correlación y 10.3 regresión de la unidad número 5. Tarea número 5. El primer tema, 10.2, correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal en el caso R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos paralelos de X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, de 1857 a 1936, que fue la persona quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de relación lineal R son 5, en la cual la primera, el valor de R está siempre entre menos 1 y R, es decir, entre menos 1 igual menos a R o igual menos a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no afecta por la elección de Y o X intercambie todos los valores de X y Y. El valor de R no sufrirá cambios, o sea que no importa como el orden en el cual se haga, la respuesta va a ser la misma, no le afecta. El número 4, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir las fuerzas de una relación que no sea lineal. O sea, tiene que ser el problema lineal para poderlo resolver. El número 5, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en sentido de que un valor solo atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores más comunes que se cometen en las correlaciones son 3. El primer error más común es concluir que la correlación implica casualidad cuando no lo es. También el segundo error es que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El número 3, un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una corrección lineal, podría existir una correlación no lineal. Un ejemplo que vamos a resolver es el ejemplo del tamaño del cerebro y la inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CLE de Washer en un grupo de sujetos. Los datos de Slim y Breisan, Haxai, Intelliquating de Monosilic Twins del tramo de Neurology, volumen 50, número 5. La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de LC? Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Tenemos un tamaño de muestra de 10 personas, donde dice que el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos fue de 962 y el CL fue de 90. Y el segundo fue de 1029 y el tamaño de y dice que las puntuaciones de L fueron de 85. Para poder resolver nos vamos a ir a Minitab, en el cual aquí ya tenemos las 10 los 10 datos y nos vamos a ir primero a gráficas, estadística básica, estadística básica, correlación. Y como en la teoría dice, no importa cualquiera de los dos de las dos variables, podemos ponerlo, no afecta el orden. En el caso decía X y Y, no afecta cuál de las dos pongamos primero. Y lo vamos a hacer en modo Pearson correlación, que sería el modo P, y le damos OK, donde dice que el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la correlación intelectual es igual a va a ser igual a 0.179 y con el valor de P va a ser igual a 0.620.
Recordemos que la correlación es de -1 y de 1 pasando por el 0. Cuando el valor es cercano al 0 no existe la correlación. En este caso podemos ver que 0.18, 0.17 al redondearlo sería 0.18, está muy cercano al 0, por lo que podríamos decir que no existe una correlación. También nos puede tener una correlación positiva en el cual el valor, ¿qué significa eso? Que el valor de x, que un ejemplo, si el valor de x aumenta, también el valor de y aumentaría. Cuando nos sale una correlación negativa, quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye. Para poder dar una respuesta así de simple vista con esto, podemos decir que usaríamos como el valor de P, en el cual la hipótesis nula sería si no existe correlación, si no existiera una correlación, y la hipótesis alterna si sería diferente a 0. En este caso nos pregunta si existe una correlación entre el cerebro y las puntuaciones de P y L. Y podríamos decir con la respuesta que no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y no se puede aceptar la hipótesis alterna. Pero vamos a resolverlo en Minitab también de manera estadística. Nos vamos a gráfica, explore, y usamos la WinReaction, que es la de esa. En este caso la variable sería el tamaño, porque es dependiendo del tamaño del cerebro el coeficiente. Entonces la variable x sería el tamaño del cerebro y la variable y sería el coeficiente. Y le damos OK. Y aquí nos da una gráfica, en la cual la gráfica es muy cercana al 0. Y podemos notar que no tiene correlación, porque si el cerebro fuera más grande, la correlación del coeficiente también sería cercana. Entonces, si este es el más grande, aquí debería haber otro punto. Pero sin embargo, hay cerebros muy grandes y el coeficiente es muy pequeño, entonces no hay una correlación. También lo podemos hacer de modo asistente para tener otro tipo de vista de las gráficas. Vamos a modo asistente, regresión simple. Igual ponemos en la variable y el coeficiente y en la variable x el tamaño del cerebro y escogemos la lineal. Cuando el ejercicio nos da el límite de confianza, en este caso no lo está dando, normalmente vamos a usar el 0.05, el cual sería el porcentaje, sería del 95%, al restarle. Entonces dejamos aquí el límite de confianza 0.05 y le damos OK. Y nos sale todas estas gráficas. OK. Aquí es como la gráfica que acabamos de ver, donde dice que la gráfica no tiene correlación, lo podemos ver. Y también aquí correlación en caso de y y x, podemos ver a simple vista que nos da en casi en el 0. Dice que el coeficiente del tamaño de cerebros es significativamente de P es mayor a 5, por lo tanto estadísticamente no es significativa, porque es mayor a 5, que es nuestro límite de confianza. Y también aquí nos dice que la variación del coeficiente es en regresión del modelo, no lo es. Y aquí igual lo vemos, nos dice que la relación del coeficiente y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa porque es mayor a P. Aquí lo estamos viendo que nos da arriba del 0.05, nos dice que P es igual a 0.62, por lo tanto no tiene un nivel de confianza significativo. Podemos observar la gráfica, esta es como la que vimos. Igual aquí nos da en el modelo P, en el modelo lineal nos da otros datos y dice que es igual a 0.62. 0.62 sigue siendo mayor P. Podemos ver la gráfica como la que revisamos. Esta es una gráfica de residuos, cómo están distribuidos, y es una gráfica de residuos.
y esta es una gráfica de proyección. Tenemos 10 datos, pero nos está dando como una proyección a más datos y podemos ver cómo nuestra gráfica, igual nuestra línea está inclinada hacia el 0 y no tienen correlación porque están dispersos los puntos. Y aquí también nos da una breve conclusión donde igual explica que no hay coeficiente, no hay una correlación entre las dos variables y que el tamaño de la muestra fue de 10. Regresamos a nuestra presentación. Dice, el siguiente sería, vamos a realizar un ejercicio, el cual sería el calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, el CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos en el Air Force Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Tenemos una muestra de 10 datos donde nos da el CO2 y las temperaturas. Vamos a irnos a meditar. Ya tenemos aquí los datos. Nos vamos igual a estadística básica, correlación, y seleccionamos las dos variables, le damos OK. Aquí nos dice que entre el CO2 en partículas y la temperatura tiene un valor de S igual a 0.892 y el valor de P es igual a 0.001. Recordemos que P tiene que estar entre menos 1 o 1 pasando por el 0. Para poder tener una mejor visión y poder sacar si existe una correlación o no, lo vamos a hacer de manera estadística, en la cual nos vamos a gráfica, Spock, y usamos la lineal. Y nuestra variable va a ser, dependiendo de la temperatura, es las partes en millón, las partes de CO2. Entonces la variable va a ser temperatura y la variable X y la variable Y por millón de CO2 y le damos OK. Aquí nos dice que se tiene podemos ver aquí de manera visual que sí tiene una correlación, porque esta tiene una temperatura de 32.9 y se tiene una parte por millón de CO2 de 320, o sea, va a una relación. Entre más sube la temperatura, más es la cantidad de CO2 por millón. Entonces también lo podemos hacer de manera en asistente, que nos da la presentación de más gráficas, y aquí seleccionamos en la XY el CO2 por parte por millón, y en el X la temperatura, que es nuestra variable, y dejamos el nivel de confianza al 0.05 y le damos OK. Nos dice que aquí vimos la gráfica igual, donde si existe una correlación, va entre más es la temperatura, más el nivel de CO2. Y aquí también nos dice nuestra presentación que es positivo la correlación porque da R es igual a 0.89. Los indicadores de temperatura y el CO2 por parte del millón son alcanzables, o sea que está en una correlación positiva. Como lo mencionábamos, dijimos que tendríamos una correlación, puede ser negativa, que sería el menos 1, o una correlación positiva, que sería de 1. Tiene que estar cercano al 1. Y podemos ver que la correlación negativa nos está diciendo que nuestro resultado es una correlación positiva. Y también dice que el porcentaje de variación en el modelo dice que R es igual a 79.56. Por lo tanto, tiene una pequeña correlación, tiene una correlación. Y dice también en la segunda gráfica nos dice si existe una correlación entre el CO2 por millón y la temperatura, donde dice que existe estadísticamente es significativo, ya que el P es menor a 0.05.
nos está diciendo que P es igual a 0.01, por lo tanto es menor a 0.5 y es estadísticamente significativa la correlación que se tiene entre el CO2 en partes por millón y la temperatura en grados centígrados. Aquí podemos ver una gráfica de residuos, donde igual se ve como un poco la correlación que está entre una y otra, como si estuvieran enlazados, y igual perfectamente en esta gráfica lo expresa mejor con una gráfica de proyección en caso de que tuviéramos más datos, como nos da esta fue de solamente 10 y podemos ver cómo van relacionados entre uno y otro. Tiene que ver la temperatura con el número de CO2 en partes por millón. Listo, regresamos a la presentación. Por lo tanto, se tiene evidencia. En este caso, recordemos que la hipótesis nula sería que sea una correlación. Dijimos que la hipótesis nula va a ser si no existe correlación y la hipótesis alterna si es diferente ahora a cero, y se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Pasamos al siguiente tema, que es 10.3, regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ejecución de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, entre X y Y. La gráfica de la ejecución de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde BO más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable aplicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable independiente, donde podemos ver cuando se trata de dos variables relacionadas. Vamos a ver acá, aquí está. Cuando se trata de dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre entre X cuando Y cambia una unidad. Un diagrama de dispersión con valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Como cuando hace rato vimos una gráfica que ve un resultado acá y hasta acá está otro, ese sería un valor atípico que está lejos de los demás. Como un valor muy elevado, si todos están entre el rango de 5 a 10 y ese rango está entre el de 15 a 20, va a ser un valor que nos va a salir alejado de nuestra gráfica. Dice, los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de la regresión. Una muestra de datos paralelos de X y Y son residuos en las diferencias entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de una ejecución de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observado, Y predicha es igual a Y menos mayor de Y. Una recta satisface la propiedad mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor suma posible. Una gráfica de residuos, ahí está, es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por un valor residual y observada por Y predicha, es decir, la gráfica de residuos es una gráfica de puntos donde X menos Y menos Y mayor. Un ejemplo que podemos tomar es, dice, a continuación se representan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. En este caso, este problema nos está pidiendo tres cosas: la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de cuánto sería el tamaño de la cintura de 20, 40 y 60 años. Para poder resolver este ejercicio nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos los datos, una muestra de 40, así es, 40 las edades de los hombres y el tamaño de la cintura de los hombres. El ejercicio nos dice que quieres una gráfica, determinar la ecuación de regresión y la gráfica de residuos. Ok,
Primero podemos hacer dos cosas. La primera, hay dos maneras diferentes de hacerlo, pero antes vamos a ver un poquito también de lo que es la correlación, donde nos vamos a estadística básica, correlación. Y igual, recordamos que no importa cuál seleccionamos primero, X o Y. En la teoría vimos que no importa el orden y le damos OK. Y nos dice que el nivel de correlación es de punto 845 y el valor de P es igual a 0,0. Por lo tanto, si existe una correlación porque está cercano al 1, recordemos que tiene que ser de menos 1 a 1 pasando por el 0. Y tiene que ser cercano al 1 o al menos 1. En este caso tenemos una correlación positiva porque es 0.845, que redondeándolo sería 0.85. Existe una correlación fuerte. Y por lo tanto existe una correlación fuerte. Ahora sí, regresando al tema de lo que es la regresión, nos vamos a hacerlo. Existen dos maneras. La primera es en estadística. Es estadística en regresión y la FIL-LIPLOT. Y recordemos que el eje X es la edad del hombre, porque dice que dependiendo de la edad del hombre es el tamaño de la cintura. Vamos a hacer la primera, vamos a estadística base, nos vamos a estadística, regresión y FIL-LIPLOT. Vamos OK. Aquí dice que la variable, recordemos que es la edad. En el G, las X, vamos a poner la edad, porque es dependiendo de la edad el tamaño de la cintura. En el X pondremos el tamaño de la cintura. Modificaremos para que nos salga solo una sola gráfica, no 4 gráficas. Le damos OK. Y le damos OK. Y nos salen las 4 gráficas. Como podemos ver, esta va a ser nos pedía la primera, determinar la ecuación de regresión. Nuestra ecuación de regresión va a ser esto. Dice que el tamaño de la cintura centímetros de hombre es igual a 59.64 más 0.60 de 50 por la edad. Y nos dice que el 70.7% se le atribuye a la edad del hombre, o sea, la cintura tiene que ver con la edad del hombre. Podemos, como comentamos, y ahora vamos a ver una gráfica residual, que es lo que segundo que nos pide, una gráfica de cintura y la predicción de base de datos. Una gráfica de residuos, la gráfica de residuos sería esta, donde tendremos una gráfica de normatividad, donde podemos ver cómo en porcentaje y residualidad van podemos ver cómo tienen cómo los dos van relacionados. También podemos ver una gráfica de residuos, en la cual marca cómo están distribuidos tanto negativos como positivos, un histograma y una gráfica de control, en la cual podemos ver cómo varía. El problema también nos dice que también en base a estos datos calculemos cuál sería el tamaño de la cintura de un hombre de 20, 40 y 60 años. Usamos la calculadora y nos vamos a militar. El primero es de 20 años. Entonces dice que sería nuestra ecuación. La ecuación nos dice que es 59.64 más 0.6259 por la edad. En la primera pregunta decía que es 20. Dice que es 72.158 el tamaño de la cintura que tendría una persona de 20 años. Y el segundo dice que es de 40 y 60. Ok.
Dice que 169.64 más punto 62, aquí no le puse el punto 62.59 por la edad, que dice que es 40. Dice que el tamaño de la cintura de una persona de 40 años sería de 84.676. Nos vamos otra vez a la calculadora y volvemos a hacerlo. Ahora el de 60 años, 59.64 más punto 62.9 por la edad, que sería de una persona de 60 años. Dice que el tamaño de la cintura de una persona de 60 años sería de 97.194 centímetros. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ejercicio de edad y tamaño de cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura en mujeres de edad de 18, 36 y 54 años. Igual aquí tenemos ya los datos en unidad, en edad de mujeres, en los datos de las cinturas, en edad de hombres. Podemos hacer también para revisar la regresión. Nos damos estadística básica, la corregresión y bueno, esto nos dice también. Nos dice que la corregresión entre el tamaño de la cintura en centímetros y las mujeres de mujeres y la edad de las mujeres es de 8.68 cuando el valor de P es igual a 0.00. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí existe una corregresión, porque recordemos que está cerca del 1 y es una corregresión positiva. Y P es menor a 0, por lo tanto está dentro del límite de confianza de 0.05. Y ahora nos vamos a hacer la primera manera. Gráficas, regresión, Philpott. Y en este caso la variable X va a ser la edad y el tamaño de la cintura va a ser Y, porque dependiendo de la edad sería el tamaño de la cintura. Igual que sea nada más una gráfica que no nos dé 4. Y le damos OK. En la primera gráfica ya tenemos nuestra ecuación, donde dice que la cintura en centímetros de mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 de la edad de las mujeres. Y nos dice que el 74.7% se le atribuye a la edad de las mujeres el tamaño de la cintura. Podemos ver que si tiene una correlación entre más grande la edad, pues también sería el tamaño de la cintura. También aquí ya nos da las gráficas residual, donde tenemos una gráfica normal de probabilidad, donde podemos ver cómo tiene una correlación y una regresión. Aquí podemos ver desde cómo se comportan los residuos en negativo y positivo, un histograma y una gráfica de control. Ahora vamos a hacerla con la calculadora. Aquí nos pregunta la edad de 18, 36 y 54 años. Nos vamos aquí a Minitab, sacamos la calculadora. Entonces dice que es 54.12 más 0.8095 por la edad, que es 18. Dice que el tamaño de la cintura de una mujer de 18 años está de 68.691. ¿Correcto? Ahora vamos con el segundo, que es de 36 años, donde es 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que es de 36 años.
tendría un tamaño de su cintura de 83.262. Una mujer de 36 años, el tamaño de su cintura sería de 83.62. Ahora hacemos el siguiente, donde es 54.12 más punto 8095 por la edad de la mujer, que dice que sería de 54 años. Dice que sería 97.83 el tamaño de la cintura de una mujer para de acuerdo a la edad. Ahora también lo podemos hacer de otro modo, que sería en modo asistente. Tomamos como variable X la edad de las mujeres y como variable Y el tamaño de la cintura en centímetros, y lo hacemos la lineal, y el nivel de confiabilidad va a ser de 0.005 y le damos y nos da las gráficas. Como podemos ver, aquí nos dice que tiene la ecuación, y también nos dice que una correlación de 0.87 de manera positiva, y también que una regresión normal de 75.35% y una relación de la cintura de mujeres y la edad con un nivel de significativo, ya que P es menor a 0.5, porque P nos está dando igual a 0.001 y tiene que nuestro nivel de confianza es 0.05. Por lo tanto, si tiene es significativo el resultado que nos dio. Por lo tanto, tenemos los resultados, nos dio la ecuación, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos sería acá. Podemos seguir viendo las demás gráficas que nos da Minita, donde también nos da la gráfica. Aquí tenemos un punto, en la teoría lo vimos que ese punto va a ser un valor inusual, ya de acuerdo a, ¿por qué? Porque está fuera del rango que teníamos acá. Igual estos son valores inusuales. Ejemplo, si el rango está entre, aquí lo dice, entre 110, está más fuera de 110, dice que fue de 116, por eso nos lo marca como un rango, un valor inusual que está fuera de la distribución, altura de la distribución de nuestra gráfica, igual acá. Esta es la otra grafiquita que ya vimos. Esta es una gráfica de residuos, que es también la que vimos anteriormente, y aquí nos da una proyección, una gráfica de proyección. En la otra en esta nos preguntó de 18, 36 y 54 años. Aquí viene. A ver si nos la da acá. 18, 36 y 53. 18, 36 y 54. No viene. En la anterior sí venía y aquí nos daba los resultados. Dijimos que tiene un nivel de confiabilidad del 95%. Un ejemplo, si fuera una edad de 15 años, tendría una medida de la cintura de 66.167 y el nivel de confianza estaría entre 53.97 y 78.5 de acuerdo al nivel de confianza que nosotros le pusimos. Y aquí también nos da una pequeña conclusión, nos dice que el tamaño de la muestra fue de 40. Esto sería todo lo revisado durante la unidad número 5, donde vimos los temas de correlación y regresión. Gracias por su atención.